Hola, muy buenos días. Soy Julio César Jurado Pérez y el día de hoy les voy a exponer sobre este artículo que es Evaluación de las interacciones entre múltiples sistemas fisiológicos durante la marcha fuera de un laboratorio. Este es un artículo que consiste en crear un sistema de monitoreo para pacientes con dificultades a la hora de caminar. El artículo empieza exponiéndonos la principal problemática que abarca, que viene siendo la discapacidad de movilidad en adultos mayores, que este viene siendo un factor bastante relevante que contribuye a la pérdida de independencia de estas personas y que aumenta su tasa de mortalidad y se considera una de las causas de otras discapacidades que restringen la vida independiente. Y pues desafortunadamente esto es complicado de detectar de forma clínica, ya que las funciones locomotoras y sus parámetros asociados, incluyendo la velocidad al caminar, la postura, se evalúan de forma tradicional y en ambientes poco retadores para el paciente, haciendo que no se puedan detectar anomalías en su forma de desplazarse de manera correcta. En entornos desafiantes para caminar, se puede proporcionar una evaluación más realista en la detección temprana de alteraciones a la hora de caminar y en la caracterización de anomalías fisiológicas subclínicas. Los pacientes que caminan en entornos desafiantes se han utilizado anteriormente para detectar riesgos subclínicos en la investigación sobre el envejecimiento, y los riesgos de caída se predijeron con mayor precisión por las características a la hora de caminar en superficies irregulares, a diferencia de superficies lisas. El análisis de múltiples modalidades fisiológicas durante la caminata a menudo requiere interconectar múltiples sistemas de adquisición a la vez. Un enfoque ampliamente aceptado para dicha actividad es el uso de un sistema estacionario que proporcione parámetros espaciotemporales de la caminata. Algunos de ellos, por ejemplo, son el GAIMAT, un representante típico del sistema estacionario que consta de una gran variedad de interruptores sensibles a la presión que detectan los golpes de los pies cuando el participante camina. Estos sistemas brindan medidas precisas y confiables de los parámetros de la marcha espaciotemporal durante una caminata libre, pero su tamaño limitado y el alto costo asociado con colchonetas más grandes son un impedimento para su uso generalizado. Bicon es otro sistema estacionario que captura datos tridimensionales de la marcha mediante el uso de sistemas de captura de movimiento de video. Estos sistemas de captura de video pueden capturar con precisión la cinemática del movimiento, pero los sistemas son costosos y requieren múltiples disposiciones de cámaras que deben calibrarse en el volumen restringido. Debido al número limitado de pasos que se pueden tomar en estos sistemas estacionarios, existen dudas y preocupaciones sobre el análisis limitado que pueden ofrecer debido a pequeñas longitudes de ventana en su análisis de fluctuación sin tendencia. En respuesta a estas deficiencias, se han propuesto varias soluciones para el monitoreo de la marcha, como por ejemplo el Locomat, que consta de una ortesis activa que se pone en el tobillo y pie y posee sensores integrados que se han utilizado para evaluar la función locomotora humana. Ejemplos de estos sistemas son, por ejemplo, el Achille, el Geishu, el Intelligent Shoe, entre otros. También se han desarrollado dispositivos para la evaluación de señales fisiológicas que incluyen monitoreo de frecuencia cardíaca, monitores de actividad de la muñeca, y también se tienen en cuenta dispositivos adicionales como el FRWD, una computadora deportiva que mide la frecuencia cardíaca, la distancia, velocidad y altura, o un brazalete inteligente capaz de medir la temperatura de la piel, por ejemplo, también incluyendo la aceleración entre ejes y el flujo de calor en el cuerpo.
También se han utilizado dispositivos como el sistema inalámbrico del Sistringo para evaluar las señales de electromiografía y acelerometría durante una caminata. También se han desarrollado monitores fisiológicos basados en la ropa, como por ejemplo este producto Lightshare, también A-Digital Fusion, este sistema de medición Welty, etc. De manera similar, los teléfonos inteligentes se han convertido en una plataforma bastante popular para poder monitorear la caminata en estos últimos tiempos. Y sin embargo, ninguno de estos dispositivos ha sido capaz de incorporar varios sistemas fisiológicos para poder comprender un posible mal que pueda tener una persona en su función locomotora. Evaluar estos parámetros por separado no es suficiente para poder dar una posible predicción a caídas a una persona, debido a una serie de factores que causan inestabilidad en la caminata. Pero al evaluar las interacciones multisistémicas, se puede hacer predicciones tempranas sobre caídas y advertir a los pacientes sobre su inestabilidad física. Existe la necesidad de un instrumento de detección que pueda detectar con precisión la función locomotora deteriorada fuera de entornos controlados. Lo que pasa en este artículo es que se propone un sistema basado en Android para la adquisición simultánea de parámetros temporales de la caminata que incluyen resistencias sensibles a la fuerza o FSR colocados en el talón y en el antepié, un electrocardiograma o ECG, una respuesta electrodérmica o EDR, respiración a través de un transductor de galgas extensométricas y un acelerómetro triaxial colocado en la región lumbar de la columna durante la deambulación. Este sistema propuesto fue probado en múltiples sujetos sanos y se recuperaron estos datos para su verificación y posterior análisis. Este sistema de recopilación de datos móviles se compone de tres partes principales. El primero, múltiples transductores de bioseñales conectados al participante con circuitos de condicionamiento de señal. Una unidad de microcontrolador o MCU que digitaliza la salida de cada biosensor. Y por último, un teléfono inteligente Android que recibe los datos de la MCU y los almacena para su postprocesamiento. La arquitectura del sistema se aprecia en la figura 1. Esta se utiliza como centro para recibir las señales del sensor y registrar los datos. El dispositivo Android se comunica con una MCU o microcontrolador a través de una interfaz USB. La MCU esencialmente proporciona un resumen para recopilar y multiplexar las señales del sensor para la comunicación y el almacenamiento en el dispositivo Android. Para muchos de los sensores se diseñó un circuito de acondicionamiento de señal personalizado para aceptar y multiplexar las señales analógicas en la MCU. En este diseño en particular se utilizó un teléfono Android Samsung Galaxy Nexus para funcionar como centro de registro de los datos, un microchip PIC24 que funciona como el MCU, un acelerómetro triaxial Hitachi H48C incorporado a la MCU a través de un bus digital de interfaz periférica en serie o PCI. Los transductores analógicos restantes eran todos componentes discretos externos a la MCU e incluían electrodos de electrocardiograma, electrodos de actividad electrodérmica y medidor de resistencias sensibles a la fuerza. El diseño final de todo esto se realizó en una PCB para poder integrar los componentes discretos al sistema. Los sensores están diseñados para entregar una entrada analógica a la MCU con una atenuación de al menos de 30 decibelios a la frecuencia de Nyquist. El muestreo de los transductores analógicos y el acelerómetro se realizó mediante multiplexación por división de tiempo.
Primero se considera el muestreo de transductores analógicos, como se muestra en la figura 2. Cada sensor se muestrea sucesivamente a una frecuencia de 949 Hz, siendo la duración de muestreo de 150 segundos para cada uno de ellos. Los canales del acelerómetro se muestraron a una frecuencia de 1 kHz, siendo la duración del muestreo de 250 segundos para cada uno. Dado que los transductores y los canales del acelerómetro se muestran sucesivamente, la tasa de muestreo total es de 487 Hz. Las muestras se recuperan a través de SPI, o un protocolo serial, a una velocidad de 1 kHz. La señal se sobremuestrea para garantizar que este filtro supere la banda de exclusión, para así evitar ruido en la señal. La salida FCR, o las resistencias sensibles a la fuerza, forma un divisor de tensión con una resistencia de 1 kΩ, cuya salida se conecta a un filtro pasabaja de segundo orden que atenúa las frecuencias superiores a 232 Hz. La respuesta electrodérmica, o EDR, se mide a través de dos electrodos colocados en el índice y dedo anular. La señal EDR se filtra a través de un filtro pasabanda con una banda de paso de entre 0.5 y 1 Hz. El filtro ayuda a eliminar la compensación de CC cambiante y el ruido de frecuencias más altas. La tierra de referencia utilizada para el electrodo que no está midiendo tiene un límite de corriente de 100 nanoamperios, esto para evitar algún tipo de riesgo de descarga eléctrica. La señal EDR condicionada es filtrada por un filtro de pasabanda de segundo orden que atenúa las frecuencias por encima de 61 Hz. También se posee un cinturón respiratorio piezoeléctrico que mide la frecuencia respiratoria durante la deambulación a través del cambio volumétrico de la cavidad torácica. La señal respiratoria es filtrada por un amplificador en modo voltaje cuyo filtro está diseñado con una pasabanda abreviada para protocolos más extensos. En el diseño de software de la MCU, el software incorporado fue diseñado para mostrar continuamente las bioseñales condicionadas a través de convertidores analógicos a digital, o ADC, de 10 bits integrados con el PIC24F a través de PSI cuando se miden las aceleraciones. Como se describe en la arquitectura del software en la figura 3, el software integrado consta de varios estados. El primer estado que toma la máquina es el estado de reset, en el que se activan los temporizadores, el ADC de 10 bits y los módulos necesarios para comunicarse con el acelerómetro. Después, la máquina entra en estado inactivo. En este estado, el programa espera que el teléfono se conecte a la unidad de procesamiento y una vez ya conectado, la máquina entra en estado de espera, durante la cual la unidad de procesamiento espera que el teléfono envíe un comando. Si se desconecta el teléfono, el programa vuelve a estar en estado inactivo. Si no, el programa de una vez ingresa a este pseudoestado de medición, compuesto por un estado de muestreo y otro estado de transferencia de datos. En el de muestreo, el dispositivo portátil muestrea los datos y los almacena en un buffer de transferencia de datos. Una vez ya recopilados, este salta una vez al estado de transferencia, donde los datos se transfieren al teléfono inteligente. El microcontrolador alterna entre los transductores analógicos y el muestreo de aceleraciones. En sí se activan dos rutinas de servicio de interrupción, o ISR en cada caso. Los ISR se ejecutan cuando el microcontrolador detecta eventos especiales. Para esta unidad de procesamiento, la primera rutina se ejecuta cuando se han muestrado todos los transductores analógicos. Cada muestra se asocia a un canal para identificar el origen de la medida y se coloca en el buffer de transferencia. El segundo ISR está diseñado para generar las señales requeridas para recuperar datos del acelerómetro. Los datos recibidos del SPI del acelerómetro también se almacenan en el buffer de transferencia.
Una decisión de diseño del sistema fue limitar el número de muestras que el buffer de transferencia puede contener, que vendría siendo de 32 muestras. Una vez que el buffer se encuentra lleno, el programa cambia el estado de transferencia de datos, en el cual las muestras recolectadas son transferidas al teléfono inteligente, ya que este posee una mayor capacidad de almacenamiento de datos. Los ISR aún pueden activarse durante el estado de transferencia de datos, haciendo que el muestreo de datos no se detenga incluso aunque el microcontrolador se encuentre en estado de transferencia de datos. Y dado que en este estado el buffer de transferencia se encuentra lleno, se tiene otro buffer de muestras que puede contener hasta 1400 muestras, el cual va a almacenar los datos mientras el buffer se encuentra en estado de transferencia de datos. Y justo antes de volver al estado de muestreo, el contenido del buffer de muestras se mueve al buffer de transferencia hasta que este último se vuelva a llenar. Ya en el teléfono, este se encontrará entre los estados de muestreo y transferencia de datos, hasta que este último envíe un comando para hacer que este proceso de muestreo se detenga. El teléfono se desconectará de la unidad de procesamiento, ya que de lo contrario se puede producir un desbordamiento de datos en el buffer auxiliar. En ese caso el programa entra en estado de cierre y el muestreo de datos se detiene, y las muestras que quedan almacenadas en los buffers se transmiten al teléfono si es que todavía está conectado. Ya posterior a todo esto, el programa vuelve a iniciar de nuevo el estado de reset, repitiendo todo este proceso sucesivamente. Ya para ir cerrando, algunos factores que me llamaron bastante la atención de este artículo es que podemos llevar nuestros conocimientos de sistemas embebidos hacia los campos de la salud y poder ayudar a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea personas mayores por el envejecimiento o algún tipo de accidente o deformidad en el cuerpo que algunas personas les impida caminar de forma plena. Es bonito, interesante saber que podemos utilizar estos sistemas para poder ayudar a las personas a seguir como un tratamiento médico más preciso, más exacto, ya que de forma tradicional es complejo, y utilizar la tecnología para poder llegar a este tipo de eficiencia a nivel de salud me parece bastante interesante. Otro aspecto que, como se plantea este sistema, es poder recolectar los datos hacia los dispositivos móviles, en este caso pues un teléfono Android, que me parece algo bastante práctico, ya que actualmente pues ¿quién podría vivir sin su celular actualmente? Es bastante interesante y pues se adecua hacia los tiempos actuales, que no es directamente enviarle a una PC, sino algo más práctico, algo que todo el mundo utiliza. Y otro tema, pues la arquitectura, que podemos tener todos estos elementos de medición y que mediante un sistema con una MCU, un microcontrolador, un montón de sensores y un dispositivo móvil se pueda llegar a analizar de forma tan rápida, tan sencilla, todos los movimientos de una persona para poder ayudarla, pues me parece bastante fascinante y que le brinda bastante mérito a lo que se ha llegado actualmente, lo que es en sistemas electrónicos, sistemas digitales, etcétera. Pues en resumen me parece un tema bastante bonito y que ojalá que se siga explorando y que se pueda llevar a ayudar a las personas en nivel de salud en cosas más profundas. Y listo, con esto concluyo mi presentación. Gracias por su atención, profe.